En el año 1964, justamente en la misma época en la que se desarrolla la película que vimos para hoy, Umberto Eco publica un libro que se llama Apocalípticos e Integrados. Un libro en el que el semiólogo italiano sostiene que la cultura de masas, la cultura quiche, está llevando al fin de la cultura elevada, por decirlo de una manera. Y que los que se oponen a esto, evidentemente, son unos apocalípticos. Término que aceptamos. Feliz de la vida. Porque la concepción que se tiene ahí, justamente, es una concepción moderna. Cultura elevada, cultura popular. La cultura es la cultura, como fue hasta bien entrada la Edad Media. Y justamente considerar que existe cultura elevada o cultura popular en oposición o de masas es un producto de la modernidad y todo aquello que ella ha generado. Ahora bien, el término apocalíptico usado allí tiene un sentido más bien irónico. Creo que, si no me equivoco, el mismo Umberto Eco incorporó a esa lista a Émile Zola, por ejemplo, quien estaría feliz de estar en la lista de apocalípticos, por supuesto. Pero el tema que justamente nos reúne hoy y que tiene que ver con el apocalipsis y los fines, está tomado en otro sentido. No es la destrucción y el fin necesariamente. Recordemos que el sentido del apocalipsis, y después lo vamos a hablar, tanto con el procónsul como con la condesa, tiene un valor de regeneración. Ya había habido una destrucción total incluso, o casi total, en la Biblia cuando ocurre el diluvio, ¿no? Y Noé es, digamos así, encargado de salvar ciertos animales de la naturaleza. Y por supuesto, su familia. Entonces, ¿qué es esto del apocalipsis y del fin? ¿Qué significa que algo se destruye en la historia de la humanidad? En todas las tradiciones, sean cíclicas, como pasa con la mitología nórdica, sea lineal, como pasa con la tradición judeocristiana, sea enormemente abarcadora, como lo es la tradición hindú, después de la destrucción viene el renacimiento, una nueva etapa. En el cristianismo hablaremos de eso muy claramente, ¿no? Vendrá el reino de los justos. El apocalipsis está lejos de ser algo para lo que las personas de buena voluntad se arranquen los cabellos, sino que están esperando. Porque es una buena nueva, una etapa del reino de justicia. Se termina con la iniquidad que ya había querido ser destruida con el diluvio. Y en otras tradiciones también se habla de etapas. Por tomar la malla, simplemente, que muchos de ustedes deben reconocer por el Popol Vuh, ¿no? Se hace un ser humano de una manera, no funciona bien. Se hace otro, no funciona bien, hasta que se hace el que suponemos que es definitivo, hasta el retorno de los dioses. Es decir, las etapas de superación. Hoy vamos a hablar de fines y vamos a hablar de apocalipsis, pero vamos a resignificarlo. Es decir, ¿cómo puede esperarse el apocalipsis sin que se nos erice el vello? Bueno, se puede, por supuesto. Y de alguna manera, eso es lo que están esperando muchos para que triunfe la justicia. Más allá de todo ello,
seguiremos viviendo un mundo de injusticias. Por lo tanto, señor Humberto Eco, allí donde se encuentre, en su calma de paz, le recuerdo que los integrados, en muchos casos, aceptan cualquier cosa y los apocalípticos son incorruptibles. Bienvenidos a una nueva emisión de Reporte Minoritario. Este hermosísimo programa, por lo menos para mí, yo no sé ustedes qué pensarán, pero por lo menos para mí la paso muy bien, estoy rodeado por gente bonita, lo hago con amigos, así que, ¿qué más puedo pedir? En el que, obviamente, vamos a empezar por las autoridades nobiliarias, ¿no? Me refiero en este caso a la condesa Midi Radomski, que ha dejado las estepas para venir a vernos. ¿Cómo está, condesa? Buenas tardes. Hoy Uy, está, tengo el pelo raro. está de colores pardos, ¿no? Sí, con ¿usted verde también? medio. Es verdad, No, nos hemos machados. puesto medio de acuerdo. Sí, verdad. compartimos paleta. Perfecto, muy bien, compartimos paletas, perfecto, los matices. Muy bien. ¿Cómo está la Santa Madre? Siempre le pregunto porque Muy bien. sí, Muy bien. va por buen camino. Bien. Sí, claro. Listo, ya está. Si no hay cornisa acá, listo. Estamos, perfecto. ¿Qué tal, compañeros? Un gustazo, un gustazo. Por la otra parte, está escanciando en estos momentos una bebida telúrica que me está acercando. Miren cómo se acerca. ¿Ven? Rojo, miren la mano, ahí viene. El hombre que ya hemos demostrado que controla todas las instituciones de fe y, por supuesto, todos los organismos que tienen que título inmobiliario. sostener una tradición. Procónsul, por favor. El procónsul de todas las prosopopeyas, Propiedades el hombre que Ortega. hace temblar a los personalismos. Don Diego Ortega. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor Condesa? ¿Cómo anda? Hoy no soy de la partida parda, soy Es verdad. digo, mi clásico Está monocromático. azul. Ah, no, está azul. Lo veía negro en la Azul, pantalla. sí. Sí, la pantalla es engañosa. Es un azul noche, ¿no? Sí. Sí. Claro. Blue Navy. Perfecto, muy bien. Perfecto. Azul. Bueno, Qué cipayo. pero qué barbaridad, por favor, Dios. Vamos a batir a duelo con la Las condesa. cosas muy bien. Bueno, vamos a las redes, ¿te parece? ¿Le parece, Homero? Tenemos el TW es Twitter, ¿no? Twitter, así es. Perfecto. Perdón. Sí. No, yo soy el Homero, perdón. @RMinoritariosBTX, el Instagram @ReporteMinoritariosBTX y la página de Matías Massetti, que, como ustedes saben, es directamente... No deja de sorprendernos, Matías. Ah, es Cada vez impresionante. está más- Sí, es increíble. Sí, esa sí, página. sí. Sí. Un hombre que ha decidido sacrificarse para que esto tenga otra dimensión. Es increíble. Totalmente. ¿no? Totalmente. Tenés que En escribir- reporteminoritario.com. Exactamente. Reporteminoritario.com, como muy bien dijo la condesa. Ujú. Bien, me parece que nos están indicando algo y yo creo que hay que hacer una mención a esto, ¿no es Sí, cierto? por supuesto. Bueno, California Secreta, el último programa, ¿no es cierto? Un Chapó. éxito. Sí, No, sí. Espectacular. Y felicitar a Citric y a Juanma, que son los productores. Y bueno, justo como es nuestro Homerito, pero son los Homeritos de California. Y la verdad que el trabajo que hacen los productores por ahí a veces queda como no Es verdad. tan resaltado. Se da y, por sentado. claro, Sí. y trabajan todas las semanas para los jueves. Y el caso de Darín fue particularmente trabajoso y tuvo un resultado entre todo el equipo. Ni hablar se va entrevistando, que ya Es excelente. son palabras mayores, pero no, lo felicitamos porque fue muy lindo programa. Muy bien. Sí, Sí. Yo lo vi, obviamente, en el ya subido por YouTube. No, a ese horario no puedo, pero excelente. Sí. Excelente. Sí. Ojo, acá Homero es nuestro tirano segapónticos, ¿no? Claro, él es. Claro, sí, que supera totalmente toda clasificación. Claro. Claro, Bueno, sí. tampoco para tanto, ¿no? No, pero por favor. Es un usted es el arquetipo. director. Homero es un arquetipo. Es un arquetipo, Homero. Claro. Sí. ¿Qué Es un tipo, productor Homero? paradigmático. ¿Qué tipo, Homero, no? Sí. Bien. Porque Correcto. Homero a veces está cansado. ¿Por Cuando qué? sale del trabajo, Me suele pasar que como y me quiero acostar. come y se quiere acostar. Sí. No, Homero, por favor. Toma gaseosa, ahora- piti. No, tiene que, claro, no, tiene que, en fin. Una horchata de chufas, algo que le dé. Vino en Claro. cartón y gaseosa. No. Ay, Merito, no. Listo. Este programa ha concluido. Bien, listo, no, terrible. Bueno,
Vamos a empezar con el tema de hoy que se las trae, ¿eh? Se las trae. Tenemos flor de Usted ya película. empezó peleando al pobre Humberto Eco. No le digo como le digo yo porque queda feo. Bueno. Le agrego una H. Usted lo ha dicho. Una H con una U. Pero vamos a... Claro. Hace eco. Bien. No. En fin. Hay personas que se la agarran con la Edad Media. A mí me molesta, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer? ¿No? Sí. Somos todos deformes. ¿No? Hoy vamos a ver, criticando a los semiólogos y a la lingüística un poco, Uh, que nada... Los semiólogos pueden condensar la Sí. lingüística. No, pero la acá se lingüística es parten muy las amplia. La aguas. semiología también, hay que decir No, la que semiología nosotros sí. metemos Sí. a todos en el saco, pero... Bolsa de gatos. Sí. No. Sí, sí. Pero Ay, Dios. hay otro enemigo de la casa que dice que A ver. viene a colación con el tema de hoy, dice que nada hay fuera del texto. Bueno. Y hay que decirle al muchacho que nada hay fuera del verbo, Claro. Epa. no Muy del texto. bien, Muy bien. Hoy lo vamos a ver. Muy Qué bien. lindo Así eso. que ese es enemigo número 1 de la casa, creo. Sí, creo que todos tenemos. Es insoportable, tenemos, realmente. sí. Nos saca como una ¿no? Es realmente insoportable. Una urticaria, diría mi abuela. Provoca urticaria. Bien, Muy bien, vamos con el cuadro. vamos a empezar. Tenemos un cuadro detrás de John Martin. Qué bonito. Veremos nada menos que la huida de Lot, ¿no? De la destrucción de Sodoma, porque él huye de Sodoma. Gomorra es la otra ciudad. Huye de Sodoma, está en ese sentido, huyendo de un qué, de un fin, ¿no es cierto? Hay una ciudad absolutamente destruida por voluntad de Dios, ¿sí? Y bueno, la esposa de Lot que comete el gravísimo error que nadie debe cometer, que es mirar hacia atrás. Cuando pones las manos en el arado, mira hacia adelante, dice el dicho popular. Es decir, la idea es mirar hacia atrás, qué significa, también si quieren después lo conversamos, no quiero dominar el tema, pero hermosísimo cuadro con una dominación de colores, como ustedes notarán, muy notable, muy bien expresado el tema de la destrucción, ¿no? El amarillo absoluto, el rojo, ¿no? Dominantes, y los personajes que huyen en una cierta calma, porque están seguros de él, los lleva un ángel, ¿no? ¿Se acuerdan que, ¿no? Específicamente cuando se destruye Sodoma y Gomorra, bueno, allí donde hay una cruz pintada en una casa, el ángel salva a Lot y a su familia. Lamentablemente la esposa mira hacia atrás y se convierte en estatua de sal, que tiene también su simbolismo, y enorme, ¿no? Un simbolismo enorme, nada menos. Sí, también ese rayo que oficia a la vez de rajadura. Totalmente. Sí, sí. Separa, ¿no? Mm. Separa perfectamente ese rayo caliente. Y hay algo notable en la idea de la esposa de Lot, que, bueno, la estatua sigue viva, Mm. ¿no? Por la eternidad hasta que, claro. Este cuadro es propio del romanticismo, hablando un poco, haciendo puentes con el programa anterior, y cuando lo estábamos armando en la preproducción, que este cuadro lo propuso el doctor, por cierto, Sí, buscando otros cuadros de Martin, di con que el tema de los fines y de los apocalipsis y de lo del pandemonium es como tiene una afición. Tiene otro muy bueno que se llama justamente Pandemonium, es muy similar, y tiene uno que es bellísimo, algo así en las vísperas del diluvio, una imagen Otra vez. ¿no? Esa cuestión de la purificación a partir de la destrucción o del fin de un tiempo, ¿no? Es muy interesante esto. El cuadro creo que es de 1853, por ahí, Claro, me parece. fines del romanticismo. Fines del romanticismo, con lo cual después viene Turner y... Ya, sí. En fin, vamos yendo hacia una disolución también de esa imagen más reconocible que va a ser el impresionismo, el fauvismo, ¿no es cierto? Los elementos, el expresionismo. Ahí tenemos. Ahí está, ese es Pandemonium, creo. Mirá esos colores. Impresionante. Una maravilla, fíjense, ¿no? Los ríos de lava, esta idea del fin, sí. ¿no? Pero justamente vamos a hablar del fin, ¿no? Porque estamos hablando de apocalipsis, fines del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que termina? ¿Cómo termina? ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos ver? Y obviamente hoy tenemos una película para poder hablar claramente de ello, que acá la condesa ya está preparada, está tomando distancia ya para ponerse. Ahí está, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Muy bien.
Alguna vez me han hecho la pregunta, no sé si saben la diferencia, Sodoma es por cierta inclinación sexual de los habitantes y Gomorra es por la inclinación sexual diferente de los otros habitantes, ¿no? Sodomitas se le decía específicamente a un tipo de practicantes y gomorritas a los otros. Ambos estaban condenados, de acuerdo con esos principios, están condenados por la creación, ¿no? Muy polémico un tema, ¿cierto? Tenemos para encerar pisos con eso directamente. Claro, totalmente. Bueno. ¿Por dónde? Señores, ¿por dónde empezamos? Condesa, procónsul. Pensaba ampliamente, y después nos metemos tal vez en detalle, que hablando de tender puentes con otros programas, hemos tocado el tema en la rueda, tal vez, en el simbolismo de la rueda, ¿no? Como la idea de los fines cíclicos, que es todo otro tema, igual, lo que son los ciclos cósmicos, pero la idea de fin o de apocalipsis, que tal vez más nos interesa o vamos a tratar, que tiene que ver con los fines de determinados ciclos, justamente, no de el fin del mundo, que a veces se entiende muy bien la finalidad como el fin del mundo y es el fin de un mundo. Exactamente. ¿No? Con todo lo que eso implica. Digo, hay un principio indestructible, inmóvil, que justamente cuando pone en movimiento, que lo hablábamos en la rueda, determinados periodos, comienzan ciclos que son los que terminan. No hay algo así como un gran apagón. Claro, digamos, viene ¿no? el reino de los justos, vendrá nuevamente la reintegración, como pasa en la tradición hindú. Claro, ahí comienza también el tema que creo que lo mencionaba, de los tiempos. No me acuerdo dónde los mencionaba, ¿no? Que es lo que termina, justamente es en un sentido temporal. Después exacto. Está Kali Yuga. Claro, después está lo inmóvil, que no... No, claro. Que no es lo que termina. Que no le pasa el tiempo, claro, que no termina, claro. No tiene comienzo ni tiene fin, exacto. Claro. Es para nosotros, ¿no? Claro. Es infinito. Exactamente. A mí me gustaría, si les parece, hacer una pequeña distinción etimológica sobre Apocalipsis. Sí. ¿No? Porque lamentablemente, como decía el doctor en el monólogo, hay una, ¿cómo decirlo?, una suerte de malinterpretación. Mala interpretación o interpretación demasiado sesgada, no, superficial sobre el concepto de apocalipsis, ¿no? Claramente, lo primero que tenemos que distinguir es que el concepto de apocalipsis forma parte de un libro del Nuevo Testamento. Sí. ¿no? Es el libro del Apocalipsis, que es el libro de la revelación. Sí. De ahí que el verbo cálipto en griego significa cubrir, velar, ocultar, y la preposición apo, ¿no? Es algo como dice Castellani, acá en el Apocalipsis de San Juan, escrito en 1963, por otra parte. Un año coincidió. Antes. Todo ahí dando vueltas, ¿no? Exactamente. 5 años antes del 68, bueno, en fin. Peligro. Del gran apocalipsis. De una gran... Bueno, no, se derritió el helado, nada más. Se derritió el helado, ¿no? Sí. Pero no, la idea del del libro de San Juan, ¿no? El libro de la revelación, apó significa desenvelar, decía Castellani, ¿no? Correr el velo, digamos, quitar el misterio, claro. ¿Cómo se dice? No me acuerdo ahora la palabra exacta, pero también dicen que Kali, la raíz Kal, representa también a cripto, ¿no? a lo que es críptico, a lo que es oculto, tiene en griego, ¿no? el sonido. Usted, doctor, me puede corregir, que sabe de esto. Es una gutural. Es una gutural. Y responde la esencia del Apocalipsis no tanto solamente a una visión tremenda que tiene San Juan, que le es dictada por Cristo, por cierto, sino además a la conciencia de que hay un sentido escatológico como finalidad, ¿no? como salvación también, y la necesidad de entender detrás de la revelación del Apocalipsis que más allá del fin de los tiempos y del juicio de los justos, etcétera, y de la restitución, hay algo muy importante que gira en torno de la revelación y que va a ser un momento no solo de revelaciones, sino de regreso. Va a haber alguien que va a regresar, que va a volver. En este caso es Cristo. Esto que se decía antes, ¿no? Ese principio inmóvil, que para el catolicismo y el cristianismo es Cristo, es Dios,
que para las otras religiones y otras tradiciones puede tomar otra figura. El Brahma absoluto. Es el Eshatón, ¿no? El que va a volver. Ujú. Es muy lindo cómo termina el Apocalipsis, porque dice Erjú, ¿no? El Erjómenos, el que va a volver, Sí, sí. es Cristo, ¿no? Erjú, vuelve. ¿Y cuándo vuelve Cristo? Vuelvo pronto, dijo, ¿no? En el final del Apocalipsis. Pero justamente ese final, luego de las terribles visiones, no nos vamos a detener ahora. Yo recomiendo primero que lean el Apocalipsis como texto bíblico, pero este librito de Castellani, el Apocalipsis de San Juan, que no solamente es un análisis, sino que es un comentario, y lo más lindo de este libro, además del comentario puntual, son los excursos de Castellani. Distintas ampliaciones sobre algunos temas que son muy interesantes y que seguramente cuando hablemos un poquito de la película va a haber algo ahí que está por allí, por el final del libro. Pero hay un mensaje en esta finalidad, en este fin de los tiempos o en este fin del mundo, que es justamente la restitución y el regreso, la parusía, la segunda venida de Cristo, en el caso de la tradición cristiana, ¿no? Y hay por ende una, ¿cómo decirlo?, una esperanza. En el fondo, la finalidad del mundo, el fin del mundo, tiene necesariamente que traer la esperanza por una renovación. Porque si no, no es escatológico, No. procónsul. No. Muy bien, exacto. Usted hacía muy bien la referencia. Si hablamos de un fin, se destruye todo y se termina. ¿Qué es la mirada contemporánea, ¿no? Es decir, vendrá un caos atómico y desapareceremos y demás, alguien apretará un botón, viene el fin, se termina todo. En realidad, cuando existe el concepto de revelación y cuando existe el concepto de apocalipsis, existe el concepto escatológico, es decir, la vida más allá. Tiene que venir para reordenarse este mundo. Muy bien lo decía la condesa también. No es que se termina todo, bajamos la persiana y se terminó. Sino viene un mundo, en el caso del cristianismo, el reino de los justos, en fin, ¿no? El juicio final. Eso es algo que responde a las ultimidades, ¿no? Es un lindo tema también propio de la tradición católica, en este caso las postrimerías, las cosas de los últimos tiempos, los novísimos, ¿no? Muerte, resurrección, juicio final, purgatorio, infierno, cielo, ¿no? Esos temas propios de las ultimidades, que tienen que ver justamente con otorgarle sentido a la idea de que la vida tiene un límite. Claro. Esta vida en esta tierra tiene un límite y, en este caso, en esta tradición, hay una promesa de una vida eterna en la que resucitaremos en gracia. Perdón, ¿cómo tiene un límite? Sí, es una yo estuve finalidad. leyendo a un señor, un historiador, que se llama Harari, que dice que vamos a vivir 500, Harari. 1000 años y nos van a poner células de... Bueno, de no eso sé ya qué. está pasando. Ya está pasando. Entonces lo que usted dice es directamente un... Ya no vamos para cualquier lado. un brulote, porque en algún sentido vamos a vivir 1000 años, como que nos lo dijo el señor Harari, que es un señor que está en una universidad, Justamente- tiene títulos universitarios, debe decir la verdad. Sí, bueno. ¿Por qué me miran los dos? ¿Cómo le gusta caminar? No, yo ¿Cómo le gusta? simplemente digo... ¿Cómo le gusta lean, hacer amigos a Porrini? pues, es decir, él dice que vamos a ser dioses, ¿no? Homo Deus se llama el libro. A esa razón, Sí, lo un escucho. amigo, estábamos hablando de esto, un amigo me decía que... Usted tiene cada amigo. Sí, bueno. Un saludo a la Guardia de San Miguel, por cierto, que estuvimos No, hablando no, de esto no anoche. No pueden puede, llamar la claro. guardia. Eh, No, la buena, claro. Se llama la Guardia y a mucha honra. Es peor que la de la condesa, la de los cosacos Lo de la único condesa. único es que no hay ambulancias y Muy médicos de bien, turno, muy bien. ¿no? Hay Claro. hay otras cosas. Perfecto. Bien. Hablábamos ahí, un amigo me recomendaba a Gustave Thibon. Sí. Tiene un pequeño texto escrito en diálogo que se llama Seréis como dioses. Ujú. Justamente. Gustave Thibon, estamos hablando por ahí 1950 y pico. Después del concilio. ¿Después del concilio es? Hombre. Puede ser. Estamos ahí, estamos Sí, en esa sí, época. sí. Que justamente el argumento es la idea de que existe una sociedad perfecta donde se ha anulado el sentido del dolor y del sufrimiento y por ende de la muerte. Ujú. Hasta que aparece un personaje femenino llamada Amanda que se pregunta
¿no? Es decir, ¿y qué habrá pasado con los antepasados, con los dioses antepasados? ¿Dónde estarán? Eso toma conciencia de la muerte. Entonces quiere decir que no existe el paraíso en esta tierra donde queda suprimido todo dolor. Es necesario saber que hay una etapa, o que habrá una etapa, que en este caso en la revelación es el fin de los tiempos. Por eso Apocalipsis es lo que está revelado, lo que se muestra, lo profético. Tiene un sentido, vamos a decirlo así, didáctico, pedagógico. Es decir, no consideres que tu estancia en este mundo necesariamente tiene que ser placentera o tiene que ser sin sufrimientos. Porque justamente el sentido final del sufrimiento es la conciencia de la muerte. El ser para la muerte, que tantos han usado como un artilugio literario, incluso cinematográfico, ¿no? Sí. Tiene un sentido vital, valga decirlo, para comprender el sentido final de la salvación del hombre. Sí. Por eso cierro con esto. Sí, por favor. Tolkien tiene eso tan lindo en el Silmarillion, que cuando crea a los hombres les da un don. A los elfos no, a otros seres no, los hace inmortales. En cambio dice, la muerte es el don de Ilúvatar a los hombres. Porque ese don es entender que hay una finalidad. Exacto. No en cuanto a términos solamente, sino a soteriológicamente, ¿no? El fin es la salvación. La salvación. Claro, muy bien. Perdón, Condesa. Si no, no podemos aspirar a la salvación, sino a la muerte. Claro, es que ahí aparece la idea del progreso también. Muy bien. Otro. Sí. Adelante. Tiene directamente que ver con los porqués, las cosmovisiones, al fin y al cabo. Como vos entiendas cuál es la finalidad, por ende el porqué, incluso si no lo hay, como ves el nihilismo, va a derivar en la cosmovisión que tengas respecto a la finalidad. Entonces, a veces surge esta idea de progreso que se desvirtúa después y parece que uno está en contra de ciertos avances, que bueno, sí. es una visión muy disminuida y engaña pichanga, ¿no? Sí, muy burra, de la verdad, de lo que es la tradición, que es como, bueno, pero viste, se quieren quedar en una, que lo veíamos con la aldea, ¿no? Se quieren quedar en una suerte de conservadorismo, ¿no? Claro, viste, de aldea, y dicen, no, bueno, la reivindicación de la Edad Media, pero se morían a los 20 años de enfermedades, bueno. Totalmente. Y empieza todo una mezcla de cosas, pero en realidad lo que tiene que ver es el progreso hacia dónde y por qué. Entonces, si bien es muy complejo y muy amplio, pero la discusión más tradicional va a tener que ver con el conocimiento, justamente para la develación final, entendiéndose como un fin, que es un retorno y demás, pero digo, el camino es el conocimiento, y el camino del progreso va a ser la idea de que todo lo que pase adelante es mejor en una progresión estrictamente humana, como siempre el humano va a descubrir mejores cosas y va a ser mejor, y tecnológica, no científica, porque ciencia significa conocimiento. Claro. Y hay una ciencia sagrada y bueno, todas las bases de la ciencia están ligadas a la tradición. Miren lo que dice Castellani, perdón, sí. En otro librito, Cristo vuelve o no vuelve, también de tema relacionado con esto. Más escatológico. Allá escatológico, ¿no? Dice, apenas comienza el concepto de parusía. Parusía es el regreso, la segunda venida de Cristo, que se está esperando. El universo no es un proceso natural, como piensan los evolucionistas o naturalistas, sino que es un poema gigantesco, un poema dramático del cual Dios se ha reservado la iniciación, el nudo y el desenlace, que se llaman teológicamente creación, redención y parusía. Claro. A ver, ¿qué quiere decir esto? Obviamente, si lo tomamos estricto sensu en la tradición católica, tiene un sentido, por supuesto. Ahora, si hacemos traslación a otras tradiciones, hay elementos compartidos. En el sentido de por supuesto, los dioses para qué crean a los mortales. Justamente para que persista o para que haya un sentido de finitud y un sentido de finalidad. Pienso, por ejemplo, por razones biográficas, conozco bastante la mitología y las tradiciones guaraníticas. La mitología guaraní, el gran mito de creación, contempla la existencia de tres grandes tierras: la tierra del paraíso, la tierra sin pecado, la tierra nueva que está por venir y esta tierra conocida, ¿no? La tierra nuestra es la tierra conocida.
la tierra paradisíaca y la tierra nueva, que es la que esperamos habitar en algún momento. Está ese sentido, ¿no? Es decir, esto que vivimos acá es pasajero, no es la totalidad. Y cuidado con querer perpetuar el paraíso en la tierra. Exacto. Es un poco lo que, cuando hablemos de la película... Sí. Claro, es que la idea de progreso tiene que ver con eso, como bueno, cada vez vivimos más. Sí. Ok, o sea, evidentemente se busca, aunque sea en un sentido subyacente, la inmortalidad, ¿no? En estas ideas más extremas de lo que es el progreso o sí, la idea de borrar la trascendencia. Pero ¿para qué? ¿No? Digo, ¿en qué va a quedar? ¿No? Como, ¿eternidad en dónde? ¿Para qué? Claro, Ahora, eternidad en dónde, y también es contradictorio, que me parece muy interesante, cierta mentalidad atea, como muy asustada del avance tecnológico, Claro. ¿no? De cómo esto se nos va a volver en contra. Que, de hecho, las figuras tal vez apocalípticas de quienes no creen en un fin más teológico es como, bueno, cuando se rebelen las máquinas, ¿no? Exactamente. Y es una contradicción en sí misma, porque son los límites del razonamiento, ¿no? Totalmente. Es el límite de la razón. Entonces, si vos perpetuás la vida a un sentido inmortal, que está la discusión de que es imposible, los que dicen que es posible, bueno, ese es el resultado, digo, si están yendo para allá, ¿cuál es el miedo? Es inevitable. Claro, Es digo, inevitable. están en dirección para allá. Yo retomo algo que dijo recién el procónsul en torno del poema dramático, ¿no es cierto? Sí, Esto lo dice Castellani. lo en dice realidad. Castellani, muy bien, lo ha citado. Ese es el sentido de lo trágico de Claro. la vida, ¿no? Que también nos remite a Miguel de Unamuno y demás. Pero el hecho es trágico, entiéndase, es el paso, hay que darlo, es el dolor previo a, ¿no? O sea, me cambio de tradición. En el budismo, ¿no es cierto? Nada está fuera del dolor, en esta dimensión. Bueno, eso es un dolor necesario, que incluso, como decimos, el gran misterio que vivimos cotidianamente, vivimos o vamos a vivir en algún momento, es el de la muerte. Todo lo demás por ahí, qué sé yo, microscopios y grandes telescopios pueden ser que vayan descubriendo cosas, pero ese, ¿no es cierto? Ese es el paso clave dentro de la vida, que en algún momento debe ser aceptada con sabiduría, ¿no? Hay un momento, ya que estamos en tradiciones cristianas, ¿no es cierto? Estamos hablando de... Hay un momento en el Talmud, que es la gran tradición judía, que Abraham le dice a Dios, dice, no puedes pedirnos amar la justicia y amar al mundo a la vez. Escuchen porque es hermoso. Amar la justicia y amar al mundo a la vez. Dice Abraham a Dios, ¿no? Y entonces le dice, porque no puedes sostener la soga de los dos lados. O el mundo o la justicia. Y tiene que ver con lo que decía recién el procónsul. Vendrá el reino de los justos, porque ahora no hay justicia. Va a venir. Esa es la idea. Pero hay algo fundamental. ¿Cómo lo cierra Abraham? Que es genial, ¿no? El patriarca. Dice, justicia o mundo. Pero vos sos nuestra misericordia. O sea, ¿no? Como diciendo, en el fondo sabés que nos vas a perdonar en tanto hayamos elegido algo o algo con el corazón limpio. Esa es la idea, ¿no? Es decir, no podemos hacer justicia siempre. Tampoco podemos hacer un mundo mejor perfectamente siempre y demás. Sí, la misericordia de Dios sobre el perdón que va a operar, ¿no? Es decir, pero el fin tiene que llegar. Bien, yo sé que muchos de nuestros oyentes en estos momentos habrán huido, habrán dicho, ¿esta gente qué le pasó? Están hablando a las 3:38 de la tarde del Es demasiado. apocalipsis del fin y demás. Pero es realmente... Apocalipsis bueno, Day. Claro. Piensen ustedes, bueno, esto se llama reporte minoritario. También tiene que ser, de alguna manera, tratar esos temas que no están tratados en otro lado, ¿no? Bueno, volviendo un poco, haciendo un regreso al origen, Un racón. un raconto, el título de este programa tiene que ver justamente con ese mundo Claro, que se pretende evitar, lo inevitable, claro. el precrimen, ¿no? Ujú. La unidad de precrimen y la noción de la minoría, que pasaría si eso se rompe, si se rompe la matriz, ¿no? Como, Sí. como Sí, volviendo está también a... Directamente relacionado a la gracia, Sí, sí. porque es el exceso, justamente. Totalmente. Pensaba en esto, mucho se ha escrito, bueno,
Castellani escribe un libro y hay muchísima exégesis sobre el Apocalipsis, como libro, ¿no? Y como sentido, hay análisis simbólico, hay análisis teológico, filológico, ni hablemos. Bueno, se ha preguntado mucho qué son las bestias, ¿no? Los monstruos que aparecen. Hay quien habla de un libro delirante. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Duquesne, otro de la línea, digamos. Amigo de la Condesa. Amigo de la Condesa. Con francés. Albert Duquesne decía, ¿no? Es algo así como, es significativo cómo hoy la idea del apocalipsis ha cobrado tintes tremendos, terribles, y se ha perdido, dice, la mística ternura que tiene el texto, porque en el fondo hay una salvación. Y parece que es. Y simbólicamente, a veces no necesariamente se va a manifestar el anticristo de estas bestias tremendas en formas monstruosas, demasiado visibles. Muy bueno. Sino que se puede llegar a mostrar en bestias sin alma, por ejemplo. Como si fueran lobos. Se hizo muy... marcas. Como si fuesen exactamente, o todavía más grave, como si fuesen instrumentos que permiten la creación sin arte, por ejemplo. Estamos hablando de, digámoslo sin ambajes, la inteligencia artificial a la que estamos habituados últimamente. Se hizo trending topic, qué antigüedad, ¿no? ¡Epa! Trending topic. Últimamente, claro, la posibilidad de, merced a cierto dispositivo de inteligencia artificial, emular una foto o lo que fingiendo ser, no sé, un personaje de tal o cual empresa o compañía de animación. No vamos a dar nombres, ya todos saben. Sí. Yo lo hice, por cierto. Muy bien. Me propuse una foto, probé a ver cómo me vería siendo un personaje como divertimento. Ahora eso es divertido, sí, genial. Y salió justamente Miyazaki hace un par de semanas, la semana pasada, a razón de un documental del 2016 y que quisieron empalmarlo con esto y se desarmaron unos despelotes gigantes. Pero lo que decía Miyazaki respecto del uso en este caso, de una inteligencia artificial que emulaba el movimiento animado de una especie de zombie, ¿no? Unos pibes que trabajan ahí en la compañía en Ghibli le hacen una muestra, ¿no? Esto lo produjimos con inteligencia artificial. Y Miyazaki mira eso y dice, bajo ningún punto de vista estoy dispuesto a trabajar con eso porque esto no tiene alma. A esto le falta alma, algo así. Pero más o menos eso. Entonces digo, no necesariamente la expresión de lo... No, tiene cuernos, tiene 20 ojos. Y va a gritar, y van a sonar 7 tubas, ¿no? Y yo qué sé cuánto, y arrastrará la mitad de las estrellas del cielo, y esa historia. Tiene un sentido simbólico, a veces no es necesario, a veces simple y llanamente se expresa con esto que decía la condesa, ¿no? La idea de negar o de querer negar un principio inmóvil, absoluto, infinito, trascendente. Es más, yo estoy convencido de que va a venir esa tentación definitiva, va a venir vestido de algo que aceptemos todos. Y justamente para darnos cuenta que, ¿no es cierto?, va a ser aceptable su visión. Sí. Obviamente, si se aparece un tipo vestido de rojo, con un tridente en la mano, 2 cuernos, ¿no?, y una cola, uno dice, bueno, o es un hincha de Independiente que se perdió, o evidentemente, claro, sí, es muy obvio, ¿no? Sí, también la dimensión simbólica de lo que implica la mecanización del hombre, porque a veces, otro tema. ya que hablábamos de reporte minoritario, bueno, inteligencia artificial. Claro. Digo, ellos hacen una purga de robot, algo que dice mi padre siempre, como yo quiero hacer la purga de robot de inteligencia artificial. Y le digo, pero ya Spielberg en ese entonces... En reporte minoritario. Está diciendo... No, antes, en el 98, 99, por ahí. En Claro. inteligencia artificial. Ay, Claro. sí, es terrible. Está diciendo, pero ustedes hagan el corso y quemen robot, que el problema es otro. Digo, el problema es, ya también en Terminator, la mecanización del ser humano. El robot es un robot, digo. Entonces, también como hay un pánico o un desprecio muy grande de justamente gente atea o mentalidades más ateas a lo que son las inteligencias. Claro. Y es como el problema es algo que tiene alma y la está perdiendo, ¿no? Algo que ya per se es una creación mecánica. Sí. Es que ¿Entiende? justamente, volviendo a lo que decíamos, la necesidad de que exista el mal, justamente es un parásito del bien.
Claro. Entonces es anulación del bien, es No es alejamiento. existe. Y necesita materialmente la existencia de Por lo supuesto. bueno para poder manifestarse. Sí, totalmente. Son Entonces parásitos, está está muy muy bueno. bien. Está Lo muy de, en el fondo, quizás lo más terrible que anuncia el fin de los tiempos es la pérdida de alma Claro, de lo que ya existe. claro. Porque bien, lo mecánico es mecánico. Punto. Seguro, hay que preocuparse por lo humano, creo yo. Y sí. Obviamente hay un avance críptico de eso que está Sí, relacionado por con supuesto. la mecanización del hombre. En el pero mejor digo, sentido humanista. Claro, pero digo, no sé, mirarse para adentro, ¿no? Sí, Porque claro. el problema es que nosotros actuemos así, creo. Exactamente. Ujú. Aceptando tal cosa. Claro. Bien, la clepsidra está marcando Qué bonito. un tiempo que creo que vamos a tener que hacer un pequeño, ¿no es cierto? Un pequeño recreo. Y bueno, ya como escribió el gran Adriano, anímula, guágula, blándula, ¿no? Almita pequeña, ¿no? Es Adriano. Qué maravilla, el gran Adriano. Memorias de Adriano. Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. Nuestro Tyrannos egopóstacos, el gran Homero, es usted el dueño de todo esto, haga lo que quiera de nosotros. Sebastián Porrini, Diego Ortega y Midi Radomski te traen Reporte Minoritario. Seguís viendo Reporte Minoritario. Bien, aquí estamos de vuelta, de regreso. Segundo bloque de Reporte Minoritario. Estuvimos conversando un poquito sobre el tema del apocalipsis, del fin, y creo que llegó el momento, Condesa, de hablar de la película. Así ¿Quiere es. introducirnos un poquito para...? Si quieren, como siempre, que el procónsul diga la sinopsis. Bien, Porque perfecto. yo me voy por las ramas, eres Muy bien, muy bien, muy bien. conciso. Ese es mi rol. Muy bien. Claro. Auspicia este momento. Se me acaban de venir muchos nombres a la cabeza. Editoriales Porrini. Dardo Ferrari. Uy, qué antigüedad. Uy, pero... ¿Te acordás de Dardo Ferrari? La condesa no había nacido en No, esa no, época. no. Por favor, eso. Estamos hablando Era de televisión a pedal. Sí, claro, totalmente. Muy TCR, ¿no? Tubo de rayos catódicos, TRC, antigüedad. Estamos hablando de Fail Safe, una película de 1964 dirigida por Sidney Lumet, director de 12 Angry Men, Claro. traducida aquí como 12 hombres En en pugna. Los hombres en pugna. Una película cuyo argumento es tan simple como complejo, ¿no? Hay una crisis de armas nucleares, ¿sí? En realidad no de armas nucleares estricto sensu, está dando vueltas el tema. Recordemos que en 1962 estamos en la Guerra Fría, Sí. hubo un conflicto de Precio de bases los misiles. militares con misiles en Cuba, bueno, todo el desarme que luego deriva y continúa con las guerras de Corea, Vietnam, etc. Pero estrictamente esta película se centra en toda una situación dramática y de tensión en cuanto que Estados Unidos detecta la invasión, entre comillas, de un objeto volador no identificado, no se dice bien qué es, en el espacio aéreo, y se presupone que es ruso. Entonces toda la película va a ir y venir en cuanto a qué hacemos ante una posible amenaza de Rusia. Bueno, ante una posible amenaza de Rusia, destruyamos Moscú, ataquemos Moscú. El tema es que, bueno, cuando se dan cuenta de que no era ruso la cosa, ahí tiene que ir todo para atrás, y el contrapeso para poder evitar la guerra nuclear es decir, bueno, ya que hemos atacado a esta ciudad, nosotros nos hacemos cargo de destruir una ciudad de Estados Unidos. Y la ciudad que eligen no es menor, ¿no? Que es Nueva York. Ujú. Es una película que podríamos llamar, por supuesto, apocalíptica en ese sentido, es el fin de un mundo, pero también que pone sobre la mesa uno de los tantos problemas que podemos charlar hoy, ¿no? Ujú. Que es, ¿qué queda? ¿Qué queremos que quede de esta disputa? Y no estamos muy lejos, también en este momento histórico y coyuntural del mundo. El mundo está bastante áspero. Sí. Sí, sí. No se Bastante aprietan áspero. botones en el mismo botonera. No, y pero ahora se hay más, aprietan en otro. ahora hay más botones incluso. Sí, Ahora hay más eso. botoneras. Ahora hay En más el botoneras. 63, 64 había 2, Claro. pongamos por caso, ¿no? Pero más o menos esa sería la sinopsis de la peli. Muy bien. Tenemos, ya entrando a lo que es la ficción, o sea, la trama de la película, tenemos un hombre que comienza, como abre la película, que tiene sueños, podríamos decir, premoniciones. Claro, Claro. sueños premonitorios, que ve una corrida de toros
casualmente un toro corriendo en círculos, ¿no? Claro. Que podemos ir Homerito y Nehue al primer plano. Ahí está. Muchas gracias. Ve un toro corriendo en círculos. En una él está arena, ¿no es en una cierto? arena. Él está en la tribuna. Ujú. Que en el plano segundo tenemos primeros planos de él absoluta. Claro, él está como rodeado de gente. Justo este plano que seleccionamos está negro, pero varía entre negro y la gente que tiene al lado en la tribuna. Tembloroso, muy asustado por lo que está viendo, no Sudado. le gusta nada, claro, no le gusta nada lo que está pasando con ese toro, y finalmente el toro muere, que es, si no es el tercer plano, es el cuarto, ahí está, y acá se despierta, ¿no? Cuando empieza la película podemos entender tranquilamente que es un hombre en una corrida de toros, y cuando se despierta entendemos que tiene este sueño, despierta a la mujer en el cuarto plano, que es muy interesante porque hay un espejo, que ahora vamos a hablar un poco de eso. Él se despierta y le dice, otra vez tuve este sueño. O sea que entendemos que es un sueño recurrente y que la resignificación del final va a ser premonitorio, ¿no? Claro. Porque él le empieza a gritar el matador, justamente la persona responsable de matar al toro. Dice el matador, y le dice a la mujer, otra vez soñé con el matador, ¿no? Algo muy interesante, ya desde lo que es la trama que decía el procónsul, es que toda esta guerra de destrucción de dos mundos, o de las dos partes, porque si lo ampliamos más al lado simbólico, se matan las dos partes, es el fin del mundo de alguna manera, obviamente son dos ciudades, no se termina el mundo, pero dos costados ideológicos o dos ideas de mundo, por ende se termina el mundo. Ujú. Surge a partir de un error, o de algo que los excede justamente. O sea, es un error humano, pero a causa de un acontecimiento extraño, como es este Claro. ovni, Exacto. ¿no? Es justamente el fin de la verdad como el error, ¿no? Lo contrario a la verdad, Sí. o a la eternidad como el error. Ujú. Sí, no es verificable Claro. racionalmente, si se quiere. De hecho, es Claro. un objeto volador no identificado. Que es Claro. justo, ¿no? Y No es ver- una cadena de malentendidos también. Sí. Pero Exacto. también está presente, porque este personaje que vemos acá, que podría ser el protagonista, en realidad es una excusa, porque después sabremos que la función que él cumple es otra. Claro. Ejecutor también. Sí. Él es el matador. Sí. No exactamente. es menor que se haya elegido la tauromaquia como primer ritual. Exacto. La película empieza con Nueva York, ciudad de Nueva York, y de pronto una plaza de toros en Nueva York. No hay plaza Claro. de toros. Eso es España, México a lo sumo, pero Sí. más bien España, es España. una tradición española. Y incluso toda esa secuencia está filmada de una manera muy particular, porque Sí. es pesadillesco. Sí, seguro. El toro está con pintado de una manera distinta. Son temas de fotografía y de puesta en escena muy psicodélica sin ser colorido, ¿no? Ujú. Uno se da cuenta que está en un tono pesadillesco por cómo está filmado el toro. Y el movimiento y la suerte final del matar al Sacrificio. toro, el sacrificio, ¿no? Y él se despierta y pasa toda esta secuencia con la esposa y en un cuarto cerrado, ¿no? Muy teatral la cosa. Sí, él tiene una apuesta bastante teatral, sí. lo hablábamos. Por eso, y inmediatamente corte a el presidente de Estados Unidos, interpretado por este actor Sí, Fonda, Henry Fonda, Henry Fonda. que está discutiendo con un científico. Sí. Y los términos de la discusión son tremendamente discursivos, podríamos decir. O sea, Lumet no te está diciendo, quiero que escuches esto. Lo que importa acá es, no podemos destruir, no podemos tirar una bomba atómica, más o menos, dice eso. Sí. Porque esto garantiza la supervivencia de la cultura. Claro. Sí, pero ¿qué cultura? ¿A qué costo? Toda la comida envenenada, no se puede circular, no sé, sí, bueno, pero tiene que sobrevivir una cultura. Ujú. Con lo cual ahí tenemos esta noción bastante discutible de la necesidad de que después del fin de los tiempos tenga que quedar, o que en todo caso la noción de mundo posapocalíptico, en la visión de mundo posapocalíptico sigan predominando los mismos principios, las mismas bases que llevaron a ese apocalipsis. ¿Me explico? Sí.
Hace poco comentábamos con el doctor y recomendábamos una serie también cuyo título es Paradise. No la he visto todavía, pero sí. Y que toca el mismo tema. Después tiene algún giro medio raro, ¿no? Sí, el misterio del cuarto cerrado y Sí, no sé sí, qué. sí, ¿no? sí. Nefinesco. Al final uno no sabe si es un policial, si es una cosa medio... medio tirado de los pelos, algunas cosas ya Sí, lo hemos sí, hablado, sí. pero el concepto es el mismo, ¿no? Es decir, se acaba el mundo, la diferencia es que aquí sabemos cuándo se va a acabar el mundo, hay una Claro. fecha. Entonces uno en la serie se prepara ese fin del mundo. La llegada del fin del mundo no se va a avisar. O sea, en cualquier tradición, ¿no? No hay que decir, bueno, va a ser el 15 de... Aunque se haya querido Muchísima establecer gente. muchísima... Claro. Me acuerdo en el 2012 que fue, ¿no? Y el 31 de diciembre del 2000 iba a haber un apagón espectacular y se iba a acabar el mundo. Bueno, más allá de las fechas, el Ragnarok, por ejemplo, tuvo una fecha que ya pasó, según los cálculos de las runas y no sé qué. Digo, no lo esperamos. No, justamente el sentido es, se viene preanunciando, hay un espíritu, un clima apocalíptico, donde tendremos que ver o no esas señales. Y un poco lo que señala la película es algo que también está presente en el sentido del apocalipsis o del fin del mundo, que es la noción de la historia, la linealidad de la historia, cuando justamente la película abre con una circularidad, es decir, todo tiene un sentido cíclico. Si no, Bueno. o en todo caso es una línea muy sinuosa, la línea de la historia. Es decir, el fin de la historia, como diría, ¿cómo se llama? El japonés? Francis Fukuyama. Es el fin de la historia en tanto finalidad, terminalidad o finalidad como objetivo, Bueno. ¿cuál es el fin de la historia en todo Pensemos, caso? por ejemplo, si tomamos el Apocalipsis, ¿no? Y va a venir el reino de los justos y demás. Esa misma idea la traslado a una concepción filosófica, política o demás, entro en Hegel, entonces concibo la filosofía de la historia como un proceso de evolución, y entro en Marx, porque voy a entender que Marx me dice que luego de esta etapa del capitalismo más crudo y demás, vendrá obviamente la liberación. Hay una escatología de la clase obrera que va a ser la dueña de los medios de producción, cuando sea dueña de los medios de producción y demás. También hay una mirada en torno de una salvación. Lo que ocurre es que en el caso del marxismo, del hegelianismo, es una salvación in situ, Claro. por decirla, contingente, ¿no? De carácter absolutamente inmediato, para poder Sí, y expresar- social. y social, frente a lo que está planteando el apocalipsis o el juicio, que es realmente la idea de una salvación, lo decía el procónsul, soteriológico, eso significa, ¿no? Es decir, estamos hablando de una salvación del espíritu del ser humano. Hay otra cosa, o del alma, como ustedes quieran, que ha dado pie recién a un comentario, ¿no? El tema del alma. Sí, ahí en el chat. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, Ahí algo. Andan diciendo que una de las figuras de esta radio ha emitido una opinión con respecto al alma que marca su inexistencia. Por ahora vamos a dejar en un paréntesis quién fue, Sí. pero me gustaría que entre Un enigmático. en este debate. bueno, es una directamente Bienvenido. anatema. Claro, anatema, hay que, claro, ya está. No, hay una condena como. Las puertas del reporte están abiertas para todo tipo de Seguro. diálogo. Sí, Nula seguro. salus extra reporte minoritario. Ya lo dijimos, ¿no? No hay salvación fuera de claro. Totalmente. Perdón, Condesa, pero nos fuimos a otro tema. Estábamos está hablando muy bien, de... Está muy bien. Estaba pensando un poco todo lo que hablaban. En tanto lo circular, al final, que no creo que será en el último plano de los seleccionados, el relojito que él tiene Sí, de conteo de la bomba es Yo- circular. el sonido también. Claro. Perdón, el sonido. Ahí está. Eso. Esto es un frame detenido, obviamente, pero es un reloj, ¿no? Digo, Claro. va iluminando como tenía el sueño premonitorio él Ujú. y como él es el matador. Digo, él Claro. va a dar inicio y fin. El a ángel este- exterminador, podríamos decir. Exactamente. Y también una frase que me parece muy interesante de la película es que ellos están discutiendo como de quién es la culpa, ¿no? Que también lo hemos hablado en otros programas, creo que en el de la justicia. Ujú. Bueno, tiene que haber un culpable
en determinadas ocasiones. Entonces, ellos dicen, todo esto parte de un error, evidentemente, que es lo que el presidente intenta hablar en Moscú, que no fue nuestra culpa, bueno, está bien. Pensaste Claro. que te estábamos atacando, no importa. Nos atacaste, digo, más allá de que fue un error, te tengo que Claro. responder. Claro. Y hay un debate que tienen ellos que dice, fue nuestro accidente y no su plan, ¿no? Que si lo extrapolamos a una dimensión más simbólica, está esta idea de fin de mundo como a causa del ser humano. Como no hay un plan final, sino que, bueno, Claro. nos fuimos boicoteando. Por eso me parece muy interesante que no es un simple boicot, yo te ataco, vos me atacás, sino que el disparador de todo es este objeto no identificado del cual ellos, digamos, se defienden. Pero es como un malentendido, justamente. Totalmente. Y a la vez, si tenemos premonición, tenemos un plan de alguna manera divino. Entonces, digo, ¿hasta qué punto no responden órdenes en todo sentido? Porque vemos que abren cartas de secretas y demás. Digo, ¿quién da la orden, no? En este sentido. Porque también, perdón, pero tenemos el momento en el que lo llama el presidente al chico en la avioneta, al soldado en la avioneta, y le dice, che, fue todo un error, Mala mía, man. mala mía, abortá misión. Claro. Y él dice, no, es mi misión, es mi deber, ¿no? Esto de la misión o del don. No es Exacto. lo que yo tengo que hacer. No, bueno, pero soy el Sí. presidente, dice, Claro. tipo, soy el It's presidente de my Estados duty, Unidos. ¿no? Es mi deber. Y él le dice, también. es mi deber, ¿no? Esta noción de, bueno, él es el matador. Por más que lo llame el que le dio la orden. Tiene otra orden. Sí. Ujú. Es que, En el uy, perdón. no. No, estaba pensando en el concepto de, justamente, de asunción del progreso que tenemos y demás, de esta sumisión hacia el concepto del progreso tecnológico en líneas generales, en la pérdida de un concepto que tiene que ver con lo que le decía usted, Condesa, que es la providencia. Claro. Es decir, si hay uno de los grandes, por decirlo así, asesinados de la historia, es la providencia. Sí. Es decir, somos nosotros los actores de la historia, ergo, por ende, no hay un plan. Por lo tanto, la destrucción es nuestra destrucción, no hay un plan en torno no hay un plan tampoco de carácter, por supuesto, mucho menos trascendente. Quien trabaja ese tema muy interesantemente, y les digo, es para subrayar todo su libro, es Joseph de Maistre, ¿no? En Las veladas de San Petersburgo está todo el tema de la providencia trabajado de una manera muy, muy, muy interesante. Uno de esos tipos que hay que recuperar, ¿no? Fundamentalmente. Gran pensador del siglo XIX, que dijo Baudelaire fue el que me enseñó a pensar, ¿no? Por eso escribió Los paraísos artificiales, ¿no? Sí. No, Procónsul, estaba usted iba a decir pensando algo. también dentro del deber del matador, o Sí. del rol del matador. Ahí está, Joseph de Maistre. Ahí está, el conde Joseph de Maistre. Como la condesa, ¿eh? Ahí está. Sí. Otro noble. Si Saboyado. escucharan a Rusia, qué bien estaría. Veladas de San Petersburgo, ¿no? Claro. Qué maravilla. Bien. No, pensaba que así mismo, dentro del rito sacrificial que es la tauromaquia y la corrida, hay un riesgo también de ser corneado, Exacto. de ser tomado por el toro. Claro, Ahí viene el famoso hecho tomar el toro por las astas. claro. El tema es cuando te agarra la cornada, ¿no? Hay un hermoso poema de García Lorca, ¿no? Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía. Bueno, que es toda una cuestión que el torero es tomado. No me pongo porque si no empiezo a recitar. A las 5 en sombras de la tarde. Y tiene que ver también con esto que decíamos, ¿no? Sí, pará, pero dentro de mi propio deber puedo terminar destruido yo mismo. Totalmente. Y en el fondo hay una egolatría muy grande en esa noción de... Muy típica de nuestra época también. muy Sí, típica, quiero ser el destructor. Quiero Claro. ser yo el destructor. Yo quiero apretar el botón. Claro. Quiero ser yo el responsable. El que le pone el Enola Gay es el que tira... No la el- gay, sí. 666. Hiroshima y Nagasaki, bueno. Está esa cuestión de la pérdida de lo infinito. Ujú. Hay un librito también hablando de otros que hay que recuperar, de Joseph Pieper, que se llama Sobre el fin de los tiempos, y que trabaja esta cuestión de cómo se ha perdido la noción de trascendencia. O sea, que una de los signos propios del fin de los tiempos
es la asunción de un individualismo muy grande y la ausencia de, llamémosle, providencia, de algo superior. Ujú. Eso es anticrístico, justamente. No quizás la presencia de como decía el doctor, ¿no? Un individuo con cuernos, capa roja, tridente y patas De cabra. de cabra. Perdón. Hablando de... No sé si lo vio usted que frecuenta Twitter. Uf. El otro Danger. día, ahora hablando del toro, me acordé. ¿A dónde vamos a ir? Condesa. Hablando... Viene la cornisa Vamos, más vamos. grande. Había toda una discusión en Twitter. Bueno, no Estamos en importa. el Empire State, piso 120, la cornisa. Sí. Adelante, Condesa de Leno. Todo Lucara Majul. un debate pro contra Spielberg que se da. Twitter es cíclico como todo en sí. la vida y se dan discusiones de este es bueno, este Si es hay, malo. si hay bueno. lugar apocalíptico, En Twitter. Twitter y Perfecto. salen súcubos. Claro. Y había un español que estaba hablando en contra de Spielberg. Sí. Y un chico lo cita, un chico seguidor nuestro, y pone un clip sacado de contexto de ustedes. Sí, lo vi. ¿Por qué Porrini dice media España, España es cornuda? Sí. Eso puede ¿Me darse pueden decir el en contexto muchos de eso? contextos. Claro. ¿En qué Bueno, contexto voy a dijo media explicarlo. España es cornuda? Media España es cornuda, lo dice Quevedo Sí. Sí. en carta de un cornudo a otro, que es un texto en el que Quevedo dice específicamente que le escribe a un cornudo y le dice, yo soy un cornudo, tú también, dice, quédate tranquilo, media España es cornuda. Claro, totalmente. Pero bueno, sacado de contexto queda. Claro, Hombre, sí, Fue Porrini out of espectacular. context. Le mandamos Sí, sí, sí. un Un gran saludo cariño saludo a que nos regaló un a gran a la patria de Twitter. Totalmente. Sí. Ay, por favor, me Aparte, morí bueno, con se eso. suma, ¿no? Fue Lo divertido. está diciendo Quevedo, San Francisco de Quevedo, ¿no? Por favor, Ora pro nobis. palabras mayores. ¿Cómo está canonizando gente Yo, es Porrini? increíble. Porrini canoniza. Quevedo no es una biblioteca, Quevedo es directamente el mundo, ¿no? Pero bueno, algún día vamos a hablar es de- una literatura, ¿no? Es una literatura, totalmente, como diría vos, exactamente. Es Bueno, una gran Condesa, literatura. estábamos con el tema de, Perdón, de perdón, los perdón. círculos. No, Sí. muy bien. ¿Qué Se más nos quedó? perdió los Bueno, ocul- también sí. El título, ¿no? De la película. Fail safe. Fail safe, ¿no? Que la traducción sería límite de seguridad. Acá se puso como punto límite, Punto pero límite. el fail safe sería por lo que entiendo de Sí, ese es un lenguaje. sistema de. Claro, como el límite de seguridad como el Claro. espacio seguro, ¿no? Entiendo Ujú. entre lo que es un territorio y el otro, ¿no? Perfecto. Sí. Y justamente esta idea de cruzar ese límite, Exacto. cuando ya nos está como, bueno, los límites de la seguridad y también los límites, si se quiere, de temporales, porque hay un fin de mundo, como decíamos simbólicamente, ¿no? Totalmente. Que tiene que ver con un exceso justamente del límite, ¿no? Claro. Uno pasa el límite Mm. y Exactamente. suceden estas cosas. Exactamente. ¿Qué pasa cuando no estamos seguros, convencidos, justamente de qué hay detrás, qué hay después, si se quiere, mejor dicho, ¿no? Sí. Vamos a hablarlo temporalmente y no espacialmente. ¿Qué hay después? Bien, se destruye y demás. La concepción común que tenemos hoy en día es un gran caos ecológico que provocará el fin de este mundo. Pero teniendo en cuenta fundamentalmente que esa concepción no encierra más allá de sí nada, sino específicamente esta vida, lo que nos queda es absolutamente intentar alargar esta vida. Por eso, ustedes lo tomaron Claro. con pinza, es lo que me está planteando el señor Harari, ¿no es cierto? No hay otra, Condesa, no hay más champagne. Entonces, Claro. lo que vamos a hacer a usted es mantenerla con agua. 8.000 años, pero bueno, está por lo menos de este lado, porque del otro ya no hay más. Claro. Lo otro no hay. Es decir, la elección de la trascendencia es algo que está absolutamente negado de por sí. Con lo cual, uno podría llegar a pensar, ¿cuánto nos dejó hoy? Lo hablamos con el procónsul mientras viajábamos en la carroza eclesiástica que nos trajo. Sí, en este caso de la... Condemora la No, carroza. en Sí, serio. sí, sí, sí. Homero le cuento. Es como Nos Cristo, ¿viste? Está volviendo. nunca llega, está volviendo. Nos trajeron los mercedarios, los mercedarios hoy, sí, veníamos con el escudo. Bueno, en fin, una maravilla. Estábamos conversando, ahora sí, retomando en serio, el hecho de
de la importancia de la ciencia ficción Sí. como yo estoy ahí. mensaje que podría, como fórmula que podría tratar, no en todos los casos, pero sí en muchos, el concepto de Si trascendencia. me permite un... todo suyo. Por una favor, cite al cosita. padre Castellani que tiene Padre algo. Castellani, Castellani tiene en el comentario al Apocalipsis Ujú. de San Juan, Es tiene una fácil serie de estirarlo discursos. hacia la ciencia ficción, ¿no? Sí, También, sí, ¿no? sí. Es decir, De hecho, él dice, bueno, él lo llama la fantasciencia, ¿no? No dice fantasioso, es fantasciencia. La mala línea de la ficción científica, como le dice Ángel Fareta, por ejemplo. Sí. Lo que comúnmente se entiende como ciencia ficción, dice Castellani, fue creada inocente y muy católicamente por Julio Verne. Dice, luego está Lewis, bueno, la trilogía cósmica de Lewis, esa horrible fortaleza, Perelandra y Fuera del planeta silencioso. Pero Castellani le empieza a pegar de alguna manera ahí está, padre Castellani. Le empieza a pegar de algún modo a la ciencia ficción vacía de trascendencia. H.G. Wells. H.G. Wells, Orson Welles, Clarke, un tal Clarke, las novelas son muy conocidas. Sí. Pero lo que dice, Arthur Clarke. sí, lo que dice Castellani es lo siguiente. Hay tres ramas de la ciencia ficción, de la fantasciencia. Dice, no quiero extenderme acerca de este nuevo género de visiones en el cual la imaginación no tiene vallas, que conducen al lector al terror o al desaliento, o bien, y son las menos, a ilusiones eufóricas acerca del futuro. Empieza a meterse con el tiempo. La mayoría son disparatadas y no es el menor mal influjo que irradian, el despatarro del sentido común, pues algunas son dementes casi, como las del autor susodicho, el tal Clarke. Ponen como base un absurdo, por ejemplo, que el tiempo es reversible, como es el espacio, hacia atrás o hacia adelante, como en The Time Machine de Wells, que ha tenido innúmera descendencia y como consecuencia de este absurdo filosófico se pueden extraer las más descacharradas consecuencias, por supuesto, como por ejemplo que yo puedo ser padre de mi padre o bien asesinar a mi abuelo antes de que engendre a mi padre. Ex absurdo sequitur quod libet, o sea, del absurdo sale cualquier cosa. Claro, paréntesis, no estamos en contra de Volver al Futuro con todo esto, ¿no? Porque sería Claro. dispararse en el pie. Digo, por supuesto que Castellani está escribiendo esto en la década del 50, en literatura. Lo que hace el cine es otra cosa, me parece. Sí, seguro. Pero la idea de, justamente, la noción de poder manipular libremente la noción de tiempo, como podemos manipular el espacio, y ahí volvemos a fail safe, ¿no? Es decir, hay un espacio de no hostilidad, hay un espacio de, simbólicamente, decir, bueno, hacemos un parate, ¿no? Un momento de detenimiento de la cosa, para que no haya desastres. Bueno, esto lo podemos hacer espacialmente. Ahora, temporalmente, y ya apretaste el botón. Ya está, no Claro. se puede volver atrás. Como tampoco se puede evitar el futuro. Claro. Lo porvenir obvio. no se puede evitar. Por supuesto. Está allí como... Y en todo caso, la fabulación de eso también es generar o querer generar un paraíso en la Tierra. Bueno, yo creo que usted hizo recién la diferenciación muy bien, ¿no? Con el cine. Tomarla en bloque sería injusto, porque en la ciencia ficción uno encuentra Bueno. en muchos casos mensajes absolutamente importantes. Estoy pensando, por ejemplo, en una novela que la leyó, no sé si la leyó la Condesa, se la recomiendo, Condesa, que es Solaris, No la he de- leído. de Stanislas Lem, que justamente es una novela de carácter metafísico. Es decir, el problema justamente es la esencia del ser, se está hablando directamente. O sea, es un pretexto lo de la maquinaria y demás, para entender la condición humana en torno del gran problema del ser, ¿no? O estoy pensando en algunos casos, incluso en el caso de la invención de Morel, ¿no es cierto? Que puede ser tomada, digamos, con puntillas, como una novela de ciencia ficción. También hay una esencia de lo trascendente muy notable. Y estoy hablando específicamente de Adolfo Bioy Casares, que es un autor que no pertenece a ninguna fe, al contrario, es cierto, un declarado agnóstico, pero un hombre que, bueno, concebía la idea de la literatura como algo que podía llegar a tocar estos temas principalmente, ¿no? De manera
profunda. Ahora, coincido con el padre Castellani que, claro, esa tendencia a lo Wells, ¿no es cierto? Ahí está el querido Adolfito, qué gran novela El sueño de los héroes, ¿no? Vale, en algún momento hablaremos. En este sentido, lo que dice el padre Castellani, coincido plenamente, esa ciencia ficción inflacionaria, por llamarla con un término de Ángel Fareta, ¿no? Es decir, esta cosa de poner cualquier aparatito que no me traslade y me lleve y me ponga y me saque, qué sé yo. Eso es un insulto a la ciencia ficción también, ¿no? Como lo es lo fantástico si yo pongo un muñeco de goma como un fantasma, ¿no? Y hago un Frankenstein con pedazos del matadero de Buenos Aires, ¿no? Es decir, a ver, claro, decididamente, ¿no? Perdón, nada que ver, pero me acordé, hoy estoy dispersa, hoy estoy acordándome de cosas. Está bien, también el programa es esto. Sí. Hay una película que se llama Ghost, creo. No, The Ghost Story. Que está Ben Affleck y ella. Rooney Mara. ¿Rooney Mara? Sí. Y bueno, es de una chica que su esposo fallece y ella lo ve. Y es una película que tiene un debate muy grande en torno a esto del fantástico. Bien. De si es buena, si es mala, no sé. Yo soy media tibia, no sé. No me posiciono con la película, pero estaba usted charlando. ve cosas buenas y cosas malas. Claro. Bien. Pero ¿qué pasa? Hay un gran problema en la película, que es que ella ve literalmente a una sábana, que es su marido, y toda la película es eso. Ah, una sábana. Sí, y estaba hablando Qué con bueno un que- amigo en el momento que la vi, y le digo, a mí me gusta, o sea, me pareció que tiene cosas interesantes, pero tiene un problema. Y mi amigo me dice, sí, el gran problema es que está toda la película Ben Affleck con una sábana. Con una sábana. El verosímil. Y le pagaron a un gran actor para que Literal. esté con una sábana, pero le hubiesen pagado un extra de 4 Ay, pesos, claro. No, Ahí es está, tremendo. Ghost Pero Story. bueno, Mirá, esta- ahí está. claro. Ahí está. Ese es Ben Affleck. No. Y está Vuelvo así loco. toda la película. ¿Por qué Condesa? Perdón, pregunto, ¿no? No la veo hace un montón, así que tendría que verla para Perfecto, volver a recuperarla. verla. La vi, creo, es 2017, si mal no recuerdo. 2017. Bueno, Correcto. fue por ahí, ¿no? No tengo argumentos porque no la recuerdo. Pero bueno, esta idea, ¿no? De llevar como la esencia por ahí del género a su mínima expresión, Correcto. pierde totalmente como, bueno, ciencia ficción, pongamos máquinas. Bueno, pero... No, Claro. O viajes en el tiempo. Perdón, quiero ser benévolo con eso, ¿no? Sí. Justamente, ¿no será de alguna manera, digo, una especie de... No, lo digo en serio, se me está sonriendo, pero digo, ¿no será como una especie de grotesco del Sí, llevarlo ahí empieza hacia lo el... absurdo, no sé? Claro, pasa que ahí empieza el debate por lo formal, que es lo que me decía mi amigo. Yo puedo entender todo lo de la película, pero está Ben Affleck en una sábana. O sea, Claro, yo puedo entender la idea y todo, pero claro. bueno, qué sé yo. No la veo hace un montón igual. Esto no es ni en Perfecto. defensa ni en... Perfecto. Y en Ghost crítica. Story. bueno, Sí. pero hay algo que se dijo en California el otro día, muy Sí. bien. Respecto de lo que se viene, que es la adaptación del Eternauta, ¿no? Ujú. Que lo más lindo de la entrevista fue toda la entrevista y que dijeran lo justo y necesario el Eternauta, pero contaba Darín, ¿no? Que con respecto a la forma, ¿no? Y cómo a veces algo tan mínimo en una decisión estética puede reconfigurar y significar el sentido del género y no necesariamente tener, no sé, miles y millones de dólares para fabricar, no sé, el Enterprise, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, hay películas Entonces, de habitación que son Claro, increíbles. totalmente. No pasa por el recurso. Lumet Totalmente. hizo la película con $2, Totalmente. con 2 mangos, ¿no? Claro. Pero Sí, sí. si uno piensa, para no irnos de Sí. la película, porque si no parece que fue toda una gran excusa para Sí, sí. divagar, pero cuando Darín comentaba, ¿no? Que los puristas, como dice De Caro, los puristas de Del la género. versión papel, ¿no? De la novela gráfica, El Eternauta, dicen, no, pero ¿cómo va a usar un gamulán? Claro. ¿Por qué un gamulán? Entonces la respuesta creo que de Stañaro, del director, fue decirle, mirá, es verano, de pronto empieza a nevar, echás mano del primer abrigo que encontrás en tu placar y lo primero que tenés es un gamulán, es decir, ¿qué agarro? Es una campera, no sé, Totalmente. frisada. Totalmente. Sí. No voy a ponerme, viste, un sobre todo con antideslizante, Claro. no sé qué, marca la cara del norte, ¿viste? Un para no anorak. decir nada. Un anorak. Claro, el tipo es y aparte se llama Juan Salvo. Juan Total. Salvo. Bueno. Ya hablaremos de la cosa. Sí, Pero- ya vamos a ir a ello. Si quieren, para cerrar el bloque de la película, me quedé pensando con esto de que es Fonda.
que él es justamente el de 12 hombres en pugna, Sí. que es el encargado de cambiar la discusión de la mesa. Que en parte también elegimos esta película para no irnos. Obviamente podríamos hablar de la obra maestra de Apocalypse Now, digo, hay un montón. O sea, Pero había había literalmente una película que se llama Apocalipto, de Mel Sí. Gibson. Claro. Hay muchísimo, pero bueno, como para tener más de la ciencia ficción y, no sé, un debate no tan obvio por ahí, o una película no es obvia Apocalypse Now, pero digo, para explayarnos. Sí, exacto. Y en parte porque habíamos hablado de la justicia de 12 hombres en pugna. Dos Está todo hombres. pensado acá. Claro, para tener cierta como correlación. Y pensaba que hay un plano de los que seleccioné que está la mesa triangular, ¿no? Eso también. Ellos debaten como el fin del mundo en vez de la mesa redonda en la mesa triangular. Claro. A diferencia de lo que era la mesa de 12 hombres en pugna, acá es un triángulo, ¿no? Como esa idea de los caballeros de la mesa redonda. Bueno, esto es el artificio Exactamente. total Sí, de eso, ¿no? exactamente. No va a salir bien esto. No va a salir bien no y va a tampoco salir bien. tienen el control. No. Las está- tres ¿no? patas. Es que la película también está filmada de una manera, yo hablo de toco de oído, pero el final de la película está Sí. filmado con una incomodidad. Mm. Sí. Cuando están ahí dialogando y el sonido del reloj. Sí, Y lo magnífico, me parece que es el fin del mundo, es una detención en un momento cualquiera. sí. Ujú. Y elige el instante previo al fin. Porque Exactamente. podría mostrar el impacto de la bomba a la gente gritando, Sí. digo. Y Sí, elige sí. la No lo la vemos, detención. la Claro, detención. se detiene totalmente. Es algo tan cotidiano como y vuelan las palomas, ¿no? Sí, Esa que es el cosa. último plano. Sí, Que totalmente. Queremos transmitir la idea de agonía, es esa, Y sí, Sí. justamente. Es mucho más fuerte la idea de agonía que la idea de muerte inmediata. Totalmente. de destrucción. Y volviendo a Jane Cameron, que bueno, yo lo voy a nombrar siempre a Jane Cameron Por como supuesto. el doctor, como el procónsul a Tolkien. Tolkien. Cuando está Sarah Connor en el día del juicio final, que está mirando a los niños en la plaza y dice, todo esto tendría que estar, o sea, ellos no saben que hoy no pasó, ¿no? Mm. Y es un poco esta idea de mostrarte los instantes previos, la pareja besándose, las palomas, los chicos, y bueno, es el instante previo a la detención de todo, ¿no? Exactamente. Es terrible pensar en lo que... Más desde esa concepción, ¿no? Ahí Claro. está la imagen, ahí están las palomas volando. Sí. Esquina emblemática de Nueva York, Sí. por otra parte, ¿no? Sí. La del edificio que es... Sí, Cabildo y juramento. que es... que también es un triángulo, fíjense. ¿cierto? Claro. También es un edificio triangular. Bueno, en fin. Estamos por irnos a un cortecito, de acuerdo con lo que nuestro director nos ha establecido. Así que, ¿qué tema el de hoy? Porque hay muchísimo más, ¿no? Los fines y demás. Estaba Sí. pensando en todas las tradiciones que hablan de fines y volver, pero bueno, ya veremos en el último a ver cómo vienen las preguntas. Homero, es usted nuevamente la auriga que nos lleva a buen puerto. El profesor Porrini comanda Reporte Minoritario. Muy bien, última franja de reporte minoritario. Condesa, Sí. usted tiene un dato lindo en torno Sí. a una cultura que a mí también siempre me atrajo muchísimo. Sí, que nos quedó bien el tintero. Antes quería corregirme, es Casey Affleck, me dijo Citric, me acaba de escribir. No es Ben Affleck, es Casey Affleck. Bueno, dije que no la recordaba. Muy bien. Así que está Casey Affleck con una sábana. si quieren Gracias, ver. Cítrico, por estar atento. Claro, está atento, por supuesto. ¿Hubo algún purista en el chat también? ¿Sí? ¿Lo corrigió? Ah, no. No, pero no. ¿De qué? No, en el chat hubo alguien que mencionó eso, pero lo dejamos ¿Que era pasar. Casey Affleck? Sí. Ah, me hubiesen corregido. No, es que no lo recordaba. Realmente pensé que era Ben Affleck. Bueno, igual yo tiene vi una las sábana el últimas 1000 muchacho. Es películas. difícil recordar el actor porque está No, toda la mirá, desde el película chat con una dijeron, sábana. Pero cómo usó esa sábana, ¿eh? La usó como nunca nadie. Por supuesto, por supuesto. Si nos dan una sábana, no hacemos eso. Auspicia grafa. Muy bien. Claro. Listo, vamos. Sí. Muy bien. Si Adelante. nos había quedado en el tintero, Sí. Qué antigüedad. Bueno, Sudantex. Alcoyán. Listo. hablábamos del verbo, ¿no? De que en el principio fue el sí. verbo. Es todo un tema en sí mismo que para mí debería que hablarlo con otro tema, tal vez con el Sí. simbolismo del teatro o algo de eso, lo que es la creación y la Ah, qué imitación de la excelente. creación, ¿no? Bien. ¿Acaso está produciendo en vivo, Condesa? Sí. Qué grande. No, la creación y la imitación de la creación es un tema. La Sí, mimesis. cómo no. La mimes. Ey, También muy ey, mal ey, ey, interpretada. Ujú. Ey, ey, Yo ey. esto lo he contado, pero tuve una profesora de una materia de arte que decía que Platón hubiese amado a Malovich.
porque a Malevich, perdón. Lo hubiese llamado a Malevich porque hacía cuadrados y no imitaba la naturaleza. Pues. Qué malvada. Otro día hablamos... Claro. Mondrian también. Bueno, igual qué sé yo, es una interpretación. La tira así como yo tenía una profesora que... Sí, no, pero digo lo que... Obviamente yo estoy en desacuerdo con esa interpretación, pero hay un montón de interpretaciones de la imitación de la naturaleza, que es un tema en sí mismo muy interesante. Totalmente. Digo, me acuerdo de lo de Malevich porque... Ahí está Malevich. Porque fue gracioso, pero no es despectivo, qué sé yo, son formas de verlo. Era bastante Malevich. Era Malevich. Pero bueno, puso un cuadrado sobre otro, más respeto. Hiperhumor. No, por favor. Es como Mondrian, Claro. ¿no? Mondrian es increíble. No. Yo intentaba definir cada uno de sus cuadrados, no podía. Listo. Adelante, Condesa, por favor. Háblenos de lo que... Bueno, sí. Esto de en el principio fue el verbo. Está en todas las tradiciones esta idea del comienzo del movimiento, como decíamos, que se emparenta, o pueden escuchar el capítulo de La Rueda del año pasado, porque va a estar directamente relacionado el comienzo de un ciclo con el fin de un ciclo y que tienen que ver con los periodos temporales de la humanidad. Entonces está esta idea de cuando empieza a girar la rueda, ¿no? Cuando empieza el movimiento. Y la tradición hindú va a tener la figura de Shiva, te digo el nombre justo porque hay varias expresiones, Nataraja o Nataraja, Claro. que es el Shiva que danza. Exacto. Y lo que dice el Kumaraswamy, símbolo, ¿no? claro, en Kumaraswamy, en la danza de Shiva, que es un libro muy lindo, muy complejo, pero tiene algo muy interesante que es un libro que analiza escultura. Que hay poca teoría del arte, debe haber un montón, pero digo, es lo que menos se repara tal vez. La danza de Shiva, ¿no? Claro, el análisis de la escultura, ¿no? Exactamente. Que es muy difícil, porque Muy difícil. en una pintura uno tiene, bueno, El colores, color, formas, personas, la escultura es una escultura, entonces. Que hemos tenido acá el Gálata herido, tuvimos. Es verdad. Exacto. Sí, herida. No hablamos de la herida. Claro, que hicimos un pequeño análisis. Bueno, es un libro de análisis de esculturas y se detiene en la figura de Shiva Nataraja, que es en el simbolismo hindú, es la que el comenzador o él o la, bueno, es difícil, que comienza el ciclo con la danza. Entonces está esta idea de esa inmovilidad que es el reposo de Brahma en la noche, dice, ¿no? Esta idea de que de la oscuridad, pero en un buen sentido, ¿no? Y cuando Shiva comienza a danzar, comienzan los ciclos cósmicos. Y decíamos lo del verbo porque está relacionado a lo que es la tradición o la religión, vamos a decir, que es una expresión más humana de la tradición, Exacto. y el arte, ¿no? Como hemos citado muchas veces a Buenaventura, que son dos caras de la misma moneda. Entonces lo que va a decir Kumaraswamy es, en el principio fue el verbo y en el principio, para la tradición hindú, es la danza de Shiva porque es lo que activa, Totalmente. ¿no? El comienzo, porque la idea del verbo, que como decimos es larga, tiene que ver con que se manifiesta en la creación la palabra o el pensamiento que es interno y la palabra que es externa. Entonces a partir, palabra con mayúscula, no es que... Sí. Y pensamiento también con mayúscula, no es un pienso luego. Sí. Claro. Entonces la puesta en movimiento, en el sentido más tradicional y simbólico del movimiento, Kinético, ¿no? exactamente, es lo que da inicio a los ciclos para el hinduismo y se trasluce obviamente a la idea de la trascendencia en el arte, Exacto. como principio unificador y de creación, como el principio de creación. Debo decirle, Condesa, que ese Sí. libro, La danza de Shiva, de Ananda Kumaraswamy, Sí. hace un tiempo lo leímos. Yo participo de un grupo de lectura a quienes les mando un enorme cariño, siempre nos ven, ¿no es cierto? Somos una serie de personas de varios países de Iberoamérica que nos reunimos por gusto a leer juntos. Y yo había propuesto justamente La danza de Shiva como libro para... leemos en general cosas en ese tenor. Sí. Y realmente es un librito breve, es un libro breve, se 150 consigue fácilmente. Homero me parece que lo está buscando y se está volviendo loco, claro. Ahí está Homero, genial. Ahí Es está un la genio, figura de bueno. Shiva con todas sus Ahí está, manos, exacto. justamente como La el movimiento. multiplicidad, exacto, es el movimiento expresado muy bien. Qué libro hermoso, porque de los libros de Kumaraswamy, que son todos una delicadeza, ¿no? El arte del arco es una cosa Sí, colosal. el simbolismo del tiro. El símbolo, exactamente. Logra expresar, como usted muy bien dijo, en la escultura el movimiento. Otra cosa, la escultura es estática. Es inmóvil, claro. Claro, Y cómo representa el movimiento. claro, exactamente.
Muy bien, maravilloso. Es decir, Sí. claro, el logos originario, ¿no? Diríamos, Claro. la danza originaria. Sí, sí, es muy interesante con Marawami porque tal vez a diferencia de Guénon, él se, no voy a decir especializa, porque no le gustaría, pero él habla del arte, de la creación en el arte. Por ahí Totalmente. Guénon es más teológico o Exacto, tradicional o muy matemático bien. incluso. Muy bien. Y siempre que habla de arte, Guénon dice, lean a Marawami. Él se ocupa de eso. Exactamente. Que eran muy grandes amigos. Eran re ¿no? amigos, Muy, sí. cartas Sí, y demás. Sí, También lo bueno de Guénon de decir, ¿no? Kumaraswamy es el maestro en estas cosas. Totalmente. Hay que escucharlo a él, ¿no? Totalmente. Qué maravilla. Excelente. Sí, los libros de Ananda Kumaraswamy son todos una joya. Lo que encuentren de él está editado, bueno, ahí pueden ver por una editorial española, pero hay algunas cosas editadas acá, incluso por Paidós y sí, demás, sí, sí. que se consiguen Sí. bastante accesiblemente. Sí, Una genialidad, realmente. Muy bien, Condesa, claro. La manifestación, ¿no? Se Claro. manifiesta. Y cuando deje de danzar, bueno, ahí estaremos, ¿no? Que será el reino de Cali, es el reino de Cali, ¿no? claro, un gran tema, cornisa total. No sé si tocaría ese tema yo. Apocal, ¿no? La raíz cal que después se traduce en otras lenguas de una manera notable. Sí, Sí, ¿no? sí. Es complicado. Sí. El tipo Sí. persiste, es un intrépido. Porque No, yo igualmente. No, intrépido, lo estoy persiste, pensando desde sí. el hinduismo, no. Avanza desde- por el tender izquierdo. Traté de venir de camisa, en fin. Bueno, Está habilitado ahora. muy bien. Homerito. Homero, todo suyo. Por Lo favor, escuchamos. vamos a empezar hoy con dos reflexiones que nos dejaron en el chat, Muy bien. que espero que abran el debate, y si no, bueno, continuaremos. La primera mención es, para civilizaciones pasadas, el hombre de hoy sería un dios. Perdón, pero no entendí. Vamos de nuevo. Hay una reflexión que nos dijo un oyente que dice, Sí. para las civilizaciones pasadas, el hombre de hoy sería un dios. No. Y me gustaría que... Pero no amplía, hay que ver por qué lo digo. Yo en principio en abstracto voy a ser muy sincero con el oyente. Me opongo absolutamente. Sí, claro. Es decir, en última instancia, para una tradición, el saber, el tener un conocimiento, lo convertiría por ahí en un héroe práctico en algún sentido, como puede ser Incluso- Ulises, ¿no? Incluso lo opuesto. Totalmente. Las civilizaciones antiguas pensarían que somos un... Ah, no, escoria. sí, en línea general, claro. Nadie Sí, sabe sí, nada. sí. ¿Qué decir Exactamente. eso? ¿Usted quiere que a mí me linchen? No, es que yo defiendo ese concepto, Condesa. Claro, Yo hay que estoy aclarar que a defendiendo. nivel humanidad Por eso. no sabemos nada. bueno, O estamos amáquense. lejos, que es la Sí, idea de la Pero tradición. por supuesto. Yo no, O sea, no lo la idea digo, no lo digo con Perdón. ánimos para que la linchen. por ¿Y ahí. éticamente? Claro. ¿Éticamente? A millones de años estamos. Dios La mío. idea de la tradición es que vamos en un retroceso inevitable, justamente, hablando de fail safe. No, Kali Yuga. claro, es muy Lo es dijo. complicado porque Sí, entra lo dijo. todo un debate teológico muy grande del libro albedrío, bla, bla, bla. Pero precioso y apasionante, pero A ver cómo se mueve Shiva, acuérdate con esas. claro, ¿para dónde arranca? Si es de estrógiro. Bien, listo. Pero también hay que ver qué entiende por civilizaciones antiguas. Totalmente, Por cómo lo entendemos nosotros, pensarían bastante lo opuesto. totalmente. Porque si tomamos una civilización como. Tomamos una bien conocida, la civilización egipcia. Sí, claro. El saber nuestro, los egipcios. Si nosotros no sabemos No cómo sabemos. construyeron las pirámides, claro. Dirían, Sí. estos ignorantes vienen aquí. Claro. Sí. En fin. Voy con otra frase que nos regaló uno de nuestros oyentes, que dice, la noción de trascendencia está presente siempre, por eso la necesidad de la permanencia de la cultura. Qué difícil responder a eso, porque relacionar eso, porque alguien diría cultura es todo, Mm. toda manifestación. Sin embargo, yo sostengo, como dice Germán Hesse, que la cultura es un elemento, es, digamos así, definible por la enorme tradición espiritual, religiosa y artística de un pueblo, ¿no? De un pueblo, de la humanidad, por decirlo de una manera, para no tomarlo. Eso es realmente la cultura, ¿no? Todo lo demás, que es, en fin. Sí, tal vez exprese la trascendencia, justamente como dice el oyente, en lo que son los movimientos culturales. Tenemos un pitido. ¿Sí? Tenemos un pajarito. Sí, qué bonito. Sí, lo escuché. Bien, No sabemos qué fue. Bien. Por ahí es Ah, el Espíritu trascendencia. Santo. Por ahí claro. es. Claro. Sanctus Spiritus. Pero sí, creo que no, que va por ahí, ¿no? Lo Exactamente. que dice el oyente si no lo entendimos mal. Si no lo entendimos mal.
Homero. Hay dos personas que preguntaron casi exactamente lo mismo, con mucho tiempo de diferencia. Así que voy a tomar una sola de esas preguntas que dice, y espero no ponerlos en aprieto, yo creo que no, ¿podrán explicar el papel que cumplen o qué papel cumplen en el estilo profético las figuras del tipo y el antitipo según Castellani? ¡Opa! Bueno, otro tema, la profecía. Sí, exactamente. Otro tema delicado. Perdón, y agrego la recapitulación. Bien. Muy bien, doctor. Bueno, el tema del tipo y del antitipo y de los profetas, Castellani lo aplica específicamente a los profetas del Antiguo Testamento, que son, como sabemos, mayores y menores. Ahí hay un tema fundamental, es lo circunstante, que son los profetas menores en muchos casos, y los profetas mayores, que son los de mayor trascendencia, por decirlo de una manera. Es decir, la herencia recibida se complementa con los profetas menores en tanto modelo arquetípico, tipo, ¿no es cierto? Modelo arquetípico. Eso hace que tengamos un tipo, es decir, un modelo de y su opuesto, porque, como bien decía también la conesa, la danza de Shiva también tiene su oposición. Recién dijo algo interesante, que era él o ella, muy bien. Claro. ¿No? La divinidad es él o ella, exactamente. Sí. Entonces allí no hay contradicción, pero en tanto manifestación hay contradicción. En lo contingente hay contradicción. No sé si fui muy claro por ahí. Es un tema para desarrollar y muy profundo. El padre Castellani lo trabaja muy bien. El padre Sáenz también lo trabaja muy bien. El padre Sáenz lo Sáenz. trabaja también muy bien. Es verdad. Sobre las figuras, incluso en el Apocalipsis. En el artículo sobre el Apocalipsis del padre Exactamente. Castellani, sí, escrito por el padre Sáenz. Está acá en esta edición de Vórtice ¿Está el artículo de Sáenz? Excelente. En realidad hay una síntesis. Ahí en el bien. prólogo, el padre Sáenz, Alfredo Sáenz, le escribe un prólogo en la edición de 1990 y desarrolla el concepto de tipo y antitipo. Exactamente. Tipo con Y, ¿no? Claro. Tipos y antitipo. Y Jorge Ferro, ya que estamos, leyendo a Tolkien, obviamente, desarrolla los tipos y antitipos en las figuras crísticas. Claro. La tipología, ¿no? Crística en Frodo, en Aragorn, en Gandalf, etc. O sea, está la idea de el rey. figuras paradigmáticas y Exacto. eminentemente simbólicas, por Bien. supuesto. Tengo otra pregunta que dice, han mencionado cómo el apocalipsis no sería un único evento futuro o pasado. ¿Puede entenderse el apocalipsis en este sentido que como cada cambio de época hay un pequeño apocalipsis? A ver, qué sé yo, no sé, es muy difícil de responder así tan livianamente. Tratemos de no tener la necesidad de nombrar todo con categorías tan complejas, porque La Revolución Francesa fue un Revolución apocalipsis. Francesa, desde que hay historia del hombre estamos todos viviendo, bueno, es el fin de los tiempos, más Exactamente. o menos, de la Revolución Exactamente, Francesa. estaba pensando Qué eso. sé claro. yo. Hay una gran, por lo menos la idea de Apocalipsis como gran revelación en la tradición cristiana, católica, es esta. Luego, por supuesto, en las tradiciones hindúes, en las tradiciones nórdicas, hay otro Claro. tipo de revelación. O sea, hay un gran momento, que es simbólico, por cierto, de tribulaciones y de cambio de estado, y de cambio de época, y de cambio de recambio y de fusión, y, ¿cómo se dice? Ruptura de una forma de entender el mundo, destrucción de esa forma de ver el mundo y restauración, recuperación, regreso, ¿por qué no?, de una forma anterior. No sé si oscurecimiento también. todas las épocas tienen un apocalipsito, ¿no? Es decir, Un pequeño, claro. en todo caso hay toda una gran conjunción hacia la gran conflagración final, si se quiere. Sí, transmutaciones, ¿no? Sí hay Siguiendo con la transmutaciones, idea. pero no sé si eso No es necesariamente un podría ser un apocalipsis. menor, claro, no. Ujú. Bien. No sé si respondimos. Tenía otra pregunta también en ese sentido, me parece que fue respuesta recién, con esto de las categorías amplias. Preguntaban si era posible el apocalipsis de una nación hoy en día. Pensar en términos apocalípticos una nación. Es que para mí, perdón, voy a ser tajante, hay que quitarse la idea de que apocalipsis es algo negativo Y conclusivo. y conclusivo. Vuelvo a lo que decía Duquesne, ¿no? Hay una tendencia a pensar que es una gran tribulación, que lo es, por cierto, pero que detrás de ese mensaje, por lo menos de la revelación del apocalipsis, es
Cristo diciendo, tranquilos que voy a volver pronto. Vuelve, Señor, ¿cuándo? Pronto, dice él. Entonces, dice Duquesne, ¿no? Se olvidan de la mística ternura de este texto. Hay un mensaje de esperanza, finalmente, en lo apocalíptico. Que ahora haya 2 naciones, o 3 o 4, las que quieran, con botoncitos a punto de reventarse a tiros, eso es un estado de la cosa no tan apocalíptica, sino más bien determinista y de guerra, un estado de continua guerra y de continua tensión que puede derivar en un mundo posapocalíptico, ¿no? Hemos visto tantas series, tantas películas, Totalmente. Y qué sé yo si quisiera vivir en un mundo con esa Lo que condición. ocurre es que me parece que es confundir apocalipsis con decadencia. Eso sería Claro. Spengler, ¿no? O sea, etapas de Sí, como un declive. un declive, totalmente, no es lo mismo. No, el apocalipsis es un momento justamente de justicia. Vuelve la lluvia al mar. Claro, exacto. Que ahora está lloviendo. Canta. ¿En serio? Uy, No. uy, uy, bien. O no, Merito, que tenés una ventana al lado. Llueve mucho. Tengo una ventana acá y ahora no está lloviendo tanto. Ah, pero, me pareció que. algunas gotas Llueven aranceles. están Muy bien. cayendo. Muy bien. Hoy Llueven aranceles de punta hoy. fuimos bendecidos con... Tengo, si me permiten, Homero. tengo una última reflexión Adelante. que no tiene nada que ver y les pido que me perdonen de antemano, pero dice, la elegancia que maneja hoy el profe, por favor. Sí, claro. Porrini me enseñó Sí, el por abecedario supuesto. y ahora vestirme. Está Buenísimo. cargando. Porrini aplicó para la policía de Nueva York. Sí, yo estaba pidiendo a ver si me tomaban en la policía de Nueva York Pasó- porque estoy con camisa con Botones. botoncitos, cosa que es para mí como un ataque de urticaria. ¿No? Las camisas no deben tener botones. Pasó Pero Martillo bueno, Hammer y dijo en que era un fin, montón. sí, ¿de qué va a ser? Bueno, tenía que- Harry el sucio está diciendo... En fin, le agradezco el mimo, el piropo, pero bueno, en fin, se hace lo que se puede. Mucha presencia el doctor. Bueno, ¿qué Es vamos que, a hacer? ¿cómo dice esa frase? Lo que digo con el pico lo defiendo con el cuero. Exactamente, muy Esa. bien. No habla bien. Totalmente. Truco S4 Tiene miércoles. Muy Ah. bien. Bueno, ya nos estamos por ir, así que vamos a anunciar el programa que viene. Condesa, ¿qué tema tenemos el programa que viene? Justo lo decía el procónsul, ¿no? El regreso. El regreso. Así que vamos a tocar el tema de la vuelta. ¿Y con- eso. ¿Y con qué texto, procónsul? Estuvimos ahí debatiendo un poquito, pero vamos a empezar como ahí... No fue improvisado, hay que No, decirlo, no, lo preparamos hace mucho Sí, tiempo. sí. Tenemos recontra un gran preparado. texto el que va a citar usted. Vamos a leer Hombre, la esquina rosada, de Jorge Luis Borges. Cuenta. Acá en Borgerix. En Borgerix. En Va a ser realidad, realmente Borgerix el lunes, porque sí, va a ser sí, un vamos poco... a hablar de Borges y los regresos y todo lo que de allí derive. La Claro. vuelta. Hay un- El regreso, qué lindo tema. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos. Cada cosa es un recuerdo que se agita en Puede- mi memoria. Listo. Ahí está. Pueden hacer previa con... Creo que en Proyecto Porrini, ¿no habían hablado del Sí, retorno? habíamos hablado del Sí, No de- recuerdo la película que habían Era tratado. de Peter Weir. No, ¿Weir? no era No. Weir, no. ¿Cuál era la del tipo que vuelve después estuvo preso? Sí, no, uy, no, yo soy pésimo. The Last. No me acuerdo. The Last Vayan a Party. la página de reporteminoritario.com, Y ahí gestionada está. por Matías Macetti, y busquen Proyecto Porrini. Exactamente. No sé si fue el último o el anterior a que estuviesen con la Condesa. No, fue el anterior, porque el nuestro fue el último. Claro, Mirá. en junio por Con allí. eso usted vino y provocó Ahí, bueno. la Igual revolución. fue tentativo, porque Luquitas empezó. Dijo, Un ya día está. dijo, a ver, viene Diego. Otro día viene la Condesa, que no Claro. era la Condesa. ¿no? Hacemos, No. Y después la vio. hacemos una trinidad. Claro, y listo. Por supuesto. Aquí estamos. Bien. Exacto. Bueno, estamos llegando al final. Les decimos, continúen con la programación. Ahora sí, ahora pueden volver a la programación, ¿no? Ya nos han abandonado en estas 2 horas. Ahora viene 5 minutos más el programa de los jóvenes, de los jovencitos. Un poco de Qué juventud. divino, qué muy bien, un poco de juventud, de frescura. Sigan con toda la programación. Hay un chico que está prometiendo mucho, un tal Par en la Mano, creo que se llama el programa. Bueno, vamos a darle una oportunidad. Puede Aunque, funcionar, aunque ¿no? digan, aunque Puede digan que no funcionar. existe el alma por esos Claro, lares. totalmente. Uy, uy. ¡Opa! Sigue picado, sigue el tema. California Párense de almas. Secreta, un Sí. cariño enorme a California Secreta. Qué buen trabajo están haciendo. Tenemos que aprender, una maravilla. Aquí estamos. Homero, gracias. Nehuen, gracias muchachos allá. Gracias como siempre. La paciencia que nos tienen. Un gran cariño a toda esta queridísima radio de Borgerix, que
Nos van a echar antes de que lleguemos a los 2 nos meses. cobija. Un abrazo enorme. Nos vemos la semana Chau, que viene. Buena semana. Buena semana.